Gracias, Dios, porque podemos estar en tu casa y ya sea en la parte de abajo o aquí en esta parte de arriba, Señor, vamos a meditar en tu palabra, Señor. Vamos a aprender de ti. Vamos a reconocer y a poder apreciar lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Un mensaje que transforma vidas, un mensaje que va directo a nuestro corazón, pero no es un mensaje que solamente viene de parte de Dios, sino que eso hace eco en nuestro corazón, Padre, y nosotros podemos responder a esa devoción, podemos responder con nuestra alabanza, podemos responder con nuestras acciones, Señor, en esta tierra, Padre. A ti la gloria y ponemos en tus manos este tiempo. Amén. Si yo le preguntara a usted, o si alguien en su trabajo, en su escuela, le preguntara en qué cree o por qué es cristiano, ¿usted qué respondería? Medítelo un poquito ahí en su mente. ¿O cuáles son tus convicciones o qué es lo que te hace a ti ser cristiano, ser hijo de Dios? Vas mucho allá a tu templo, pero ¿por qué? ¿Y a qué voy? Porque en días pasados hay gente que demostró sus convicciones poniendo un altar creyendo que ¿qué? Que los muertos regresaban y que se van a comer los chilaquiles que le gustaban. Eso habla de una convicción fuerte, una convicción arraigada y una convicción y una creencia que lo hacen con toda devoción. Pero ahora nosotros de este lado, ¿cómo nos comportamos? O nosotros, ¿qué demostramos con nuestras acciones, con nuestras convicciones, esas acciones? Y para esto le voy a compartir algunas de las cosas, algunas de las bases o de los fundamentos que nosotros como cristianos creemos. La iglesia en general, no solamente estoy hablando de la iglesia del Shaddai, la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, cree en algo. O sea, no estamos ahí regados por el mundo y así como nada más porque a alguien se le ocurrió y ya. Sino la iglesia en general crece y se edifica con base a esas convicciones. Pero nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que demostrar o tenemos que tener presente esas cosas que creemos que nos hacen como cristianos. La primera de ellas, se les voy a enumerar, no vamos a ver todas, pero sí quiero que al menos en esta parte podamos tener esas bases, o que usted diga, pues me acuerdo que dijeron que creemos en esto, ¿sale? Entonces, la primera de ellas en la que nosotros como cristianos o como hijos de Dios o como aquellos que van al Shaddai es creemos en el Evangelio. ¿Qué otra cosa creemos? Creemos que somos salvos por gracia. Creemos también que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos en la depravación del hombre y creemos en el pecado. ¿Por qué? Porque si no creemos en el pecado o si no sabemos qué es el pecado, no vamos a entender qué es la salvación. ¿Qué otra cosa creemos? Creemos que hay un solo Dios. Creemos que Jesús es completamente Dios. Creemos también que Jesús es Dios encarnado o Jesús hecho hombre. También creemos en el nacimiento virginal de Cristo Jesús. ¿En qué otra cosa más creemos? Creemos que Jesús va a regresar, que Jesús va
venir por segunda vez a esta tierra. Creemos en el Espíritu Santo. Y creemos, al menos, hasta aquí, digamos, lo vamos a dejar, en dos ordenanzas que Cristo estableció: en el bautismo en agua y en la Santa Cena. Eso es, a grandes rasgos, en lo que nosotros como cristianos creemos. Y si alguna vez les preguntan ¿en qué creen?, pues poder responder alguna de estas 12 cosas que le compartí. Repito, no vamos a ver todas, pero sí quiero, los que acostumbran a tomar nota ahí en sus apuntes, pues que al menos las tengan ahí, pues aunque sea de recuerdo, ¿no? Entonces, la primera de ellas, ¿en qué creemos? En el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La palabra de Dios. ¿Qué más es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Qué dijo, perdón? Las enseñanzas de Jesús. ¿Qué más? O sea, a grandes rasgos es eso. Pero en profundidad, ¿qué es? Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, versículos que son ampliamente conocidos. Y si no, pues hoy vamos a aprender en este sentido. ¿Qué es? Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué es el Evangelio entonces también? Poder de Dios. Aparte de que son buenas noticias las enseñanzas de Jesús, las buenas nuevas es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si a usted le preguntan en qué cree, una de las cosas que va a responder es que cree en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y a veces nos da como miedo, titubeamos en que vayan a decir, no, pues, ¿en qué creemos? Y esto, cuando lo vemos a la luz de las Escrituras, tenemos que descansar en eso. No dice que el Evangelio va a traer poder. Dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es mucho más que información. El Evangelio es mucho más que un consejo. El Evangelio es mucho más que una sugerencia. El Evangelio es poder de Dios. Algunas personas, les digo, se sienten intimidadas por profesar su fe, porque ¿qué vayan a decir de mí? No, pues, pero cuando entendemos lo que verdaderamente es, en lo que creemos, que es primeramente el Evangelio, cambia nuestra perspectiva. Y es una de las razones por las cuales hoy estamos aquí, porque alguna vez, un día, empezamos a creer en el Evangelio y es por eso que estamos aquí. Amén. Entonces, mucho de esto, desde que empezamos a conocer lo que es el Evangelio, nuestro conocimiento acerca de las Escrituras también se va a ir reflejando o se va reflejando en nuestra vida, se va reflejando en nuestro intelecto, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Entonces, por eso le preguntaba yo hace rato, ¿qué es el Evangelio? Y en eso, en lo que usted cree, hace eco en todo eso. Todo se refleja en nuestro trabajo, se refleja en nuestra escuela, se refleja en nuestras redes sociales, se refleja en nuestro servicio a Dios. Se demuestra la pasión con la que lo hacemos, la convicción por la que hacemos las cosas y sabemos y entendemos por qué estamos haciendo las cosas y para qué estamos haciendo las cosas. Porque creemos que, ¿en qué? En el Evangelio. Entonces, ahora tengo que aclarar algo o hacer una nota aquí en esta parte. Nuestra responsabilidad como cristianos, en algún momento dado, cuando nos preguntan en qué creemos, no es de convencer a nadie. Nosotros no convencemos a nadie acerca de lo que sabemos y creemos en las Escrituras. ¿De quién es esa labor? Del Espíritu Santo. Nuestra convicción y nuestro llamado
Y nuestra responsabilidad solamente es presentar la verdad del Evangelio. El que se va a encargar de convencer a la gente, dijimos, es el Espíritu Santo. Para, digamos, complementar o abundar en esto de que creemos en el Evangelio, busquemos 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio se resume en esto, en que en que la buena noticia es que Cristo murió por mis pecados, que murió por nosotros. La buena noticia, el Evangelio, es que Cristo sí fue sepultado. No podemos negarlo. ¿Por qué? Pues porque está en las Escrituras. Pero también creemos que este Evangelio nos dice y en el que creemos en que Cristo también resucitó. Y también creemos que Jesús va a regresar algún día. Lo acabamos de cantar. ¿Y lo cantamos nada más porque no sabemos la letra? No, porque hay una convicción firme, porque en eso nosotros creemos. El Evangelio es todo eso. Entonces, la próxima vez que alguien le pregunte ¿en qué cree? ¿Qué va a responder? ¿Que creemos en qué? ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias en las cuales Cristo murió por nosotros, fue sepultado, pero también resucitó conforme a las Escrituras. ¿Y qué pasa si predicamos otro Evangelio? Gálatas 1, del 8 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: si alguien, ya sea nosotros, o sea, aquí el que se para en el púlpito, si el Tavo un día, o incluso un ángel del cielo, les predica ¿qué? Otra buena noticia u otro evangelio, como dice la versión 60, diferente de la que nosotros les hemos predicado, ¿qué dice? Que le caiga la maldición de Dios, sea anatema. Entonces debemos de tener cuidado. Nuestras convicciones se reflejan en nuestras acciones. Pero si predicamos otra buena noticia, otro evangelio, ¿qué va a pasar? Nos va a caer una maldición. ¿De quién? ¿O de parte de quién? Versículo 9. Como hemos dicho, dice, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. O sea, en la primera parte entendemos que todo fue conforme a las Escrituras. Y aquí él reitera que aquel que predica otra buena noticia, pues va a ser maldito. Entonces, perdóneme por ser tan insistente, pero quiero que quede bien claro. Entonces, ¿en qué creemos? En el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias que implican que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero que también Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿creemos en eso? ¿Usted cree en eso? ¿O lo acaba de creer porque lo acabamos de leer? No lo sé, pero ya en un momento dado, pues no nos quedamos en blanco. Ahora también no vamos a... Se vale decir o estar consciente de que no lo sabemos todo, pero que al menos en nuestro caminar podamos entender por qué creímos en el Evangelio. O sea, ¿por qué empezamos a sentarnos en esas sillas rojas? O nada más venimos porque pues, me traen, ¿no? Porque soy invitado, o porque así pasó en un momento dado. Entonces, hoy entendemos esto. Una de las cosas en las que creemos es en el Evangelio. La segunda cosa
en la que creemos es que somos salvos por gracia. El domingo pasado les explicaron qué era la gracia. ¿Qué es la gracia? Es algo gratis, pero que también es algo que ¿qué? Que no merecíamos. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Es algo que no merecíamos, que venía de parte de Dios. No por obras, no por nuestros esfuerzos, para que ¿qué? Nadie se gloríe, para que no diga, no, pues es que yo con mis estudios, pues yo alcancé la salvación y yo no necesité del sacrificio de la cruz en el Calvario. Entonces, yo no lo necesito, yo soy salvo porque soy bien guapo, ¿no? O sea, no. Soy salvo por un regalo que recibí de parte de Dios. Nosotros no podemos hacer nada más, porque ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es lo único que nosotros hacemos? ¿Qué es lo único que hacemos? Creer. Nada más creer. Oye, pero pues no sé, necesito ir a un lado, irme a encerrar allá en el cerro. No, nada más creer. Pero esa creencia o esa convicción, ¿en quién va a estar fundamentada? En la persona correcta, en la persona de Cristo Jesús. En eso está nuestra fe. ¿Cómo sabemos que somos pecadores delante de Dios? Porque nos dice quien predica aquí, es que eres un pecador por esto. No, ¿quién dice o qué nos da la luz de que somos pecadores? La palabra de Dios. Romanos 3, del 19 al 20. En ese regalo que recibimos, que es la salvación por gracia, dice en la Nueva Traducción Viviente: obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Es lo mismo, o sea, mis obras. O sea, yo no soy como Él. Yo no soy como el que está aquí atrás, como el que está aquí adelante. Versículo 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos demuestra los pecadores que son los del grupo de alabanza. No es cierto. Los pecadores que ¿qué? Que somos. Sí, la única manera en la cual yo puedo entender que fui un hombre pecador, que a lo mejor yo, pues, como cuando se acercaron a Jesús, ¿qué necesito para la vida eterna? ¿Has cumplido los mandamientos? No, pues que sí. Pero le faltaba algo más. Podemos ser las mejores personas en este mundo, podemos hacer obras de caridad, no robar, no faltarle el respeto a nadie, pero eso no nos lleva al cielo. ¿Qué es lo que nos lleva al cielo, a una vida eterna? Creer en Cristo, creer en el sacrificio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. La salvación es la aplicación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y a través de ella, nosotros, al recibir esa salvación por gracia, ocurre un proceso en nosotros, que somos justificados, somos regenerados, somos santificados y en algún momento dado, glorificados. O sea, vamos a ser arrebatados, no sé si estemos todavía vivos, dijo el apóstol, y si no, pues como sea el momento, pero vamos a estar con nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, cuando entendemos
y cuando creemos en el Evangelio y somos salvos por gracia, somos salvos por un regalo que no merecíamos, en nuestro interior el Espíritu Santo empieza a transformar nuestras vidas. Y es algo que sigue haciendo. Seguimos en esa transformación, seguimos en esa obra que Dios empezó en nosotros hasta que Cristo venga. Hoy estamos en esa transformación ustedes y yo. Todavía no estamos listos para eso. Entonces, lo primero que ocurre en nosotros es que a través de lo que hace Jesús, Él nos justifica o Él paga delante del Padre todas nuestras culpas. Romanos 5, del 1 al 10. Dice, justificados, pues, ¿por quién? ¿O por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. Imagínense estar en guerra con Dios. ¿Sabía que los que no han aceptado a Jesús están peleados o están en contra de o sea, no lo saben? Pero por eso la palabra explica que Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Entonces, a través de esto tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? Otra buena noticia es eso. Somos salvos de la ira ¿de quién? De Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La justificación es ser declarado legalmente justo por Dios. Y este es un ejemplo que lo decía en la mañana y que Miguel siempre utiliza. Siempre que alguien habla de la justificación, me acuerdo mucho del ejemplo que pone Miguel. ¿Por qué? Porque aquí está Dios, aquí está Jesús y aquí estamos nosotros. Si Jesús no está aquí para justificarme, ¿Dios a quién está viendo? A mí. Está viendo mis pecados, está viendo mis faltas, está viendo que soy lo peor de este mundo. Pero en el momento en que Cristo se para frente a mí, ¿Dios a quién está viendo? A Jesús. Entonces eso es la justificación, eso es que a través de lo que hizo Jesús somos legalmente justos ante el Padre. ¿No le da gusto eso? Entonces, en eso también creemos, en que somos justos delante de Él. Esta justificación es recibida solamente por la fe en la obra de Cristo. Ahora, ¿qué otra cosa pasa en nosotros cuando empezamos a creer en el Evangelio? Ya somos salvos, ya somos justificados delante del Señor, pero ahora sucede otra cosa, que somos regenerados. Somos nuevas criaturas. Y eso lo dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son nuevas. Ahora, nosotros sabemos que un bebé
no depende de sí mismo, ¿sí o no? ¿Qué necesita un bebé? Necesita de cuidados, necesita ser alimentado, necesita ser vestido, necesita ser guiado. Y nosotros, cuando empezamos a creer en el Evangelio, nosotros éramos como esos bebés espirituales. Por eso dice que somos nueva creación. Todo lo que hicimos en el pasado, pues ya quedó atrás. Pero ahora en Cristo somos nuevos y tenemos que hacer todo conforme a lo que la Escritura dice. Entonces, así en un momento dado fuimos o somos, y las personas que van a venir a esta iglesia van a hacer eso. Si ponen su fe en el Evangelio, si ponen su fe en Cristo, en un momento dado van a ser nuevas criaturas. Y nosotros tenemos la tarea de poder también cuidarlos a ellos, de poder instruirlos, de poder también alimentarlos. ¿De qué? De la Biblia. Tito 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En este caminar, nosotros no estamos solos. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Si lo queremos hacer todo bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestros propios conceptos, vamos a fallar. Eso es algo que caracteriza al ser humano. No buscamos ayuda. Y ahí lo voy a ejemplificar así. Ahí está el Espíritu Santo queriendo ayudarme, pero yo no le dejo. Yo no me dejo. Yo le huyo. Pero si entendemos quién está en ese proceso en el que creemos en el verdadero evangelio, creemos que Cristo murió por nosotros, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó, que Cristo va a volver y que esta salvación la tenemos como un regalo, el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros. Y no sé cuánto tiempo usted lleva en el evangelio, pero yo creo que en un momento dado usted se da cuenta que si usted a lo mejor es nuevo, bueno, si usted viene a la iglesia desde hace 5 años, póngase en su memoria, o si usted tiene en la iglesia 20 años, no es el mismo. Y si sigue siendo el mismo, pues hay un problema. Pero llega un momento dado en el que pasa que nos damos cuenta que ya no somos iguales, que los mismos errores, que los mismos pecados, que las mismas faltas que a lo mejor hacíamos delante de Dios, ya no las hacemos. Y no por lo bueno que somos nosotros, sino por lo que el Espíritu Santo empieza a transformar en nuestro interior. ¿Qué otra cosa pasa en esta salvación? Somos santificados. ¿Qué es ser santificados? Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os he dicho y testificado, dice aquí el apóstol, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La santificación es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y lo que nos hace cada día
parecernos más a Cristo. Eso es la santificación. La santificación es parecernos más en lo que decía Cristo, parecernos más en lo que pensaba Cristo. Eso es la santificación. Yo me pregunto, ¿qué tanto me parezco a Cristo? Y a veces algo reprobado. Pero pasa algo, que lo bueno que a lo mejor hago no es por mí. ¿Quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, si a usted le dicen, es que tú eres un santito, pues dígale que sí, que está en ese periodo o en ese momento de seguir siendo transformados, parecernos más ¿a quién? A Cristo. Y eso es lo que creemos también. La santificación incrementa nuestra capacidad, por llamémoslo de esa manera, con la ayuda del Espíritu Santo, para arrepentirnos del pecado. La santificación es, si yo mentí, no dejarlo pasar, sino ¿qué hago? Me arrepiento y le pido perdón a Dios. No lo dejo pasar como que, pues al fin que nadie me ve. Al fin que estoy aquí en mi escuela y estoy en mi trabajo y nadie me ve. Pero hay alguien que sí nos ve. Y eso nos ayuda, como nos está diciendo el pastor, durante todo este año. ¿Vivir en qué? En el temor de Dios. Eso es parte también de la santidad y de la santificación. Vivir en el temor de Dios. Hay algo que también tenemos que tomar en cuenta. Debemos conservar esa santidad. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a seguir o a permanecer santos, como lo dice en Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Estoy por terminar. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. O sea, ¿quién nos va a ayudar en esto? Insisto, Dios. El mismo Dios es el que nos ayuda a ser santos cada día. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y Hebreos 12:14, ¿qué dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la ¿qué? Sin la cual nadie, por más bueno que seamos, si no somos santos, no veremos a Dios como el Salvador de nuestra vida. Tal vez vamos a ver a Dios como aquel que nos va a condenar a un juicio eterno. Entonces, para terminar, ¿en qué creemos? En el Evangelio. Perdóneme por ser tan insistente, pero ¿creemos en qué? ¿Y qué es el Evangelio? El poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? ¿O qué nos ayuda a entender ese poder de Dios? Las buenas noticias que Cristo vino a esta tierra, que se dio en rescate por nosotros, que sí fue sepultado, que Cristo también resucitó y que Cristo va a venir algún día. Y que no estamos solos en esta vida, que estamos en un continuo proceso de santificación. Amén. ¿Por qué?
Y esto ya no lo dije en la primera, pero porque la tercera cosa en la que creemos, si alguien lo anotó, ¿qué es? En la palabra de Dios. Esa es la tercera cosa que empieza también a iluminar nuestra vida. ¿Por qué cree que cuando alguien evangeliza, qué es lo primero que hace? Lo visita, lo trata, empieza a orar con él, lo empieza a pastorear. Pero ¿qué es lo siguiente que se hace? Le da un estudio, lo empieza a discipular. Por eso es la tercera cosa que podemos decir que creemos como cristianos. Porque si no fuera por la palabra de Dios, usted y yo no estaríamos sentados en esas sillas rojas, o en los grupos pequeños, o en los grupos de jóvenes, o en los grupos de varones, o en los matrimonios, o donde sea. ¿Cuál es la base y cuál es el fundamento en lo que creemos? En la palabra de Dios. Eso es lo que empieza también a transformar nuestras vidas. Porque el evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano. Gracias, Dios, porque creo, o al menos eso deseo, que todos hemos creído en el evangelio verdadero. Porque si no, no estaríamos aquí. Gracias, Dios, porque alguien tuvo la amabilidad, alguien tuvo el llamado y obedeció a esa voz para que nos predicaran el evangelio. Alguien se tomó el tiempo para invitarnos a una reunión, para invitarnos a una actividad. Y hoy esa es una de las razones por las cuales hoy estamos aquí. Hoy creo que podemos salir con esa convicción que una de las cosas que creemos es en el evangelio. Ayúdanos, Dios, a creer en ese evangelio, que el evangelio es poder de Dios y que no nos avergonzamos por ello. Porque esta iglesia en sus inicios creyó en un evangelio de poder, creyó en un evangelio en el cual la gente venía y oraban por ellos y eran transformadas sus vidas, eran sanados, incluso muchos fueron rescatados de la muerte. Gracias por ello. Gracias porque con su testimonio, con lo que escuchamos y lo que tú sigues haciendo, Dios, en tu iglesia, nos ayudarás a seguir creyendo en el evangelio, a creer que en este caminar tú estás con nosotros y que nos ayudas a vivir con ese temor de Dios.